¿Te imaginas el desierto? El auténtico desierto de arena, con dunas que se extienden hasta el horizonte como olas de un gigantesco océano, pero sin agua. Ese desierto que te imaginas está en Arabia. En estos áridos paisajes de tanto en tanto, surgen debajo de la arena unas fuentes naturales de agua, llamados oasis. Y en torno a ellos se desarrollaron las primeras tribus de la península de Arabia. Salpicadas a lo largo del desierto y muy distantes una de otras, estas tribus de pobres pastores y rústicos comerciantes nunca habían logrado llevarse bien. No, es mi camello. Mi camello tenía que es su 8 camello. jorobas. Su camello tenía 2 jorobas. No, 8. Se peleaban y se robaban mutuamente todo el tiempo, hasta que un día llegó una fuerza invisible y asombrosa que surgió de entre la arena del desierto como el agua fresca de un manantial. Esa fuerza fue la fe, pero no una fe cualquiera, sino una enorme capaz de mover montañas. La fe en su religión llamada el Islam, que logró movilizar a todos los árabes y hacerlos luchar por un objetivo común, que rápidamente se propagó por todos los rincones del mundo, creando uno de los imperios más ricos, complejos y refinados de la historia de las civilizaciones. El profeta Mahoma. Hacia el año 500 de nuestra era, la Meca era una de muchas ciudades dispersas a lo largo del desierto, aunque tenía una particularidad. Allí había una gran piedra negra que creían caída del cielo. Mucha gente peregrinaba a la Meca desde diferentes lugares para meditar y orar. En el año 570 nació Mahoma, el humilde hijo de un comerciante. Como su padre murió cuando él era muy joven, tuvo que abandonar la vida en las tiendas para emplearse como pastor. Mahoma apreciaba mucho a toda esa gente que peregrinaba a su ciudad y solía charlar largas horas con ellos. Aunque no sabía leer, disfrutaba de las historias de Abraham y de Jesús y les recordaba con facilidad. Una noche, cuando Mahoma tenía 40 años, mientras meditaba en una cueva del monte Hiram, tuvo una aparición del arcángel Gabriel. Mahoma quedó consternado. No sabía si lo que había presenciado era cierto o tan solo un sueño. Pasado un tiempo, el arcángel se le volvió a aparecer y le dijo: No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Luego, el arcángel le transmitió 6.232 versos sagrados y le designó la responsabilidad de difundirlos y hacerlos cumplir a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra para salvar del infierno al género humano. Así fue como Mahoma se convirtió en el profeta de Alá, el único Dios y creador de todas las cosas. Igual que los judíos y que los cristianos, los árabes comenzaron a creer en un único Dios. Mahoma tuvo éxito entre su gente y muchos comenzaron a seguir sus enseñanzas. Él proclamaba la grandeza de Alá y el rechazo a la adoración de ídolos de piedra. Mientras cada vez más gente se acercaba a él, menos gente llevaba ofrendas al famoso santuario de la Piedra Negra. Y esto no le cayó nada bien a los jefes de las tribus locales. Mahoma y sus seguidores fueron amenazados y perseguidos, hasta que en el año 622, Mahoma tuvo que huir hacia la ciudad de Medina, donde se ocultó muchos años. Esta huida se llamó la Égira, y es tomada por el Islam como el año cero, a partir del cual se recomienzan a contar los años de su calendario. Al igual que el nacimiento de Cristo para los cristianos, o que el día de la liberación de Egipto para los judíos. El poder de la fe. Islam quiere decir sumisión a la voluntad de Dios. Todos los que comenzaron a seguir las enseñanzas de Mahoma fueron llamados musulmanes, que quiere decir creyentes. El Islam se basa en el Corán, un libro sagrado que reúne las enseñanzas que el arcángel Gabriel le dictó a Mahoma en sus apariciones.
El principal mandato que Mahoma impartió a sus fieles fue el de propagar la fe a todos los rincones de la tierra o morir en el intento. Él les dijo que quien muriera luchando en nombre de Alá tendría asegurada la entrada al paraíso, donde cataratas de leche y miel y hermosísimas mujeres atenderían todos sus deseos. Más leche, por favor. ¡Wow! Pues así, ¿quién le teme a la muerte? La fe que profesaba Mahoma se volvió fuerte como el hierro. Luego de 7 años viviendo en Medina, en el 630 de nuestra era, el profeta había reclutado a miles y miles de fieles, formando un poderoso ejército. Mahoma asumió el comando y ordenó atacar a la Meca, vencer a los viejos sacerdotes y asumir el control de la ciudad. La conquista de la Meca fue la primera guerra en nombre de Alá, y esa ciudad se convirtió en el centro sagrado de los seguidores del Islam. Luego de la muerte del profeta Mahoma, en el año 632, la fuerza religiosa del mundo árabe sirvió de motor para la unificación de todas las ciudades y los pueblos de la península de Arabia. Y eso no fue todo. Los musulmanes luego emprendieron la conquista de una enorme extensión de territorios, conformando un imperio que en menos de 100 años se extendió desde la actual España hasta la India. Bazares y mezquitas. El gran imperio islámico estaba gobernado por los califas, que quiere decir vicarios de Dios. Eran los legítimos herederos del poder del profeta Mahoma. Bajo sus órdenes se ubicaban los emires, que eran gobernantes de grandes territorios. Más tarde surgieron unos reinos semi-independientes del poder del califa, que fueron gobernados por los legendarios sultanes de Oriente. La mezquita era el principal centro religioso de una ciudad. Estas eran enormes edificios con torres interminables. No importa en qué parte del mundo estén, todas ellas miran hacia la Meca, para que los fieles recen en esa dirección todos los días de su vida. Una de las primeras mezquitas fue la de la ciudad de Damasco, que aunque se construyó sobre un templo cristiano, sirvió de modelo para todas las demás. Las ciudades estaban organizadas en torno a la mezquita y los bazares. El bazar era un enorme mercado donde se podían comprar desde frutas y especias hasta alfombras. ¿A cuántos kilómetros por hora va esta? Era algo así como una ciudad dentro de una ciudad. Era un lugar para comprar y vender plagado de colores y olores muy especiales. Pero no solo se compraban y vendían cosas. Por estos lugares pasaban las discusiones más acaloradas sobre religión, política y, claro, negocios. Desde aquí partían el resto de las calles que, como un laberinto, se cruzaban y bifurcaban hacia las afueras de la ciudad. Las casas de los musulmanes nos recuerdan a sus enigmáticos orígenes del desierto. Eran sitios casi sin decoración y con muy pocas comodidades. En ellas, los hombres vivían casi separados de las mujeres, pero podían casarse hasta con 4 mujeres. Las esposas, por lo general, vivían juntas en un sector de la casa llamado harem. Cuentan las leyendas que habían sultanes muy poderosos que llegaron a tener haremes con cientos de esposas y concubinas. Mientras mayor el harem, mayor el poder del sultán. Una cultura refinada. Una vez que las luchas cesaron, comenzó un periodo de enorme esplendor. Entre los años 750 y 1250, tomaron el poder unos gobernantes llamados los abasidas, que eran descendientes directos del gran Mahoma. Ellos trasladaron la capital del imperio desde la Meca a Bagdad, en el actual Irak. A lo largo de toda esa época, los musulmanes supieron cómo absorber las virtudes de todos esos vecinos desde España hasta la India. Luego pensaron y reelaboraron esas virtudes, impregnando de delicadeza y majestuosidad a todas las disciplinas en las que incursionaron. Por ejemplo, en la pintura y en la decoración. Pero, ¿y eso qué es? Se llama estilo arabesco. Y son miles y miles de figuras geométricas enganchadas unas con otras. Se usaban para decorar los suntuosos templos y palacios de la época. Es que los musulmanes nunca dibujaban personas, ya que su religiosidad no les permitía adorar imágenes. Los españoles aprendieron el estilo arabesco y comenzaron a imitarlo en sus propias iglesias y castillos.
Entre ellos se estableció un intercambio de conocimientos generales. Y es por esto que tantas palabras de idioma español y del idioma portugués provienen del árabe. Los números. Muchos años antes que en Occidente renaciera la cultura antigua, los árabes ya se habían dedicado a estudiar a los grandes filósofos griegos. Inspirados por estos filósofos, nació su interés por el estudio de la naturaleza y por las matemáticas. A los árabes les debemos estudios pioneros sobre química, física y astronomía. Además, desarrollaron el álgebra. ¿Acaso álgebra no suena árabe? Bueno, sí. Álgebra quiere decir cálculo. A los árabes les debemos también la sencilla y eficaz forma en que expresamos los números. Ellos inventaron una nueva forma de agrupar los números, por unidad, decena, centena y así sucesivamente. Ellos dieron a cada número un valor en sí mismo. Por ejemplo, 1, 2, 3. Pero también le dieron un valor al número dependiendo de su posición. Si el 1 está antes que el 2, entonces 1 vale 10. ¡Una decena! A los que se suman los 2 que ya teníamos antes, o sea, 12. Esta manera de escribir y asignarle valor a los números resultó tan práctica y efectiva que hoy en día todas las sociedades del mundo la emplean. Esta forma de contar se la debemos a los árabes. Ya lo decía yo. Las 1001 noches. Las 1001 noches es una enorme recopilación de cuentos fantásticos que provienen del mundo árabe. Son encantadores relatos de princesas capaces de enamorar a los más intrépidos aventureros, genios capaces de otorgar increíbles deseos, alfombras voladoras, piratas legendarios, fortunas inusitadas y esplendorosas conquistas. Son historias dentro de historias dentro de historias que se encadenan unas con otras como un gran cuento sin fin y recorren los muchísimos países influenciados por los musulmanes de ese entonces: Arabia, Persia, Egipto, India y hasta China. ¿Historias dentro de historias? ¿Cuentos sin fin? Oye, ¿qué estás diciendo? Voy a intentar explicártelo mejor. Resulta que el sultán Shahriar estaba muy ofendido porque su mujer lo había traicionado. En castigo, el cruel sultán le había ordenado la muerte, pero como ya no podía confiar más en las mujeres, herido por el amor, le ordenó a su visir que cada noche le trajera una nueva esposa a su alcoba para luego ejecutarla por la mañana. Entonces, Scheherazada, hija del visir, tramó un plan para evitar que sigan las muertes y se ofreció como esposa del sultán, sabiendo que solo por eso estaría condenada a morir una vez que pasara la noche. Scheherazada encantó al sultán con una maravillosa historia, pero llegada el alba, antes que salga el sol, le prometió que finalizaría su cuento durante la noche siguiente. Pero en vez de finalizarlo, enganchó ese cuento con el comienzo de otro. Así, logró mantener la atención del sultán durante 1001 noches. ¡Wow! Finalmente, el sultán le perdonó la vida y le otorgó la libertad. Muchas de aquellas historias te resultarán familiares: Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino o Alí Baba y los 40 ladrones. Todas ellas pertenecen a las 1001 noches. La influencia del Islam. A lo largo de los siglos, el gran imperio del Islam se fue desmembrando paulatinamente. Para el 1258, la ciudad de Bagdad fue atacada y destruida por los mongoles al mando de Halagu, nieto de Genghis Khan. Otro grupo de musulmanes lograron formar nuevos imperios, como los fatimíes al norte de África y los turcos otomanos en Medio Oriente. En la península ibérica, los reinos musulmanes existieron hasta 1492, el mismo año que Colón llegó a América, cuando fueron expulsados de España por los reyes católicos. Del árido desierto al esplendor de los palacios, la cautivante historia del Islam demuestra cuán fuerte es el poder de la fe. El profeta Mahoma decía que la fe era capaz de mover montañas. Pues vaya si tenía razón.
La fuerza del Islam logró unificar pueblos enemistados, crear enormes fortunas, desarrollar la ciencia e influenciar al resto del mundo con el delicado encanto de sus letras y de su arte. Millones y millones de fieles aún hoy rezan 5 veces al día mirando a la Meca y peregrinan una vez al año a esa ciudad, mostrando que la llama de su fe no desaparece ni desaparecerá.